Continuamos con la séptima parte de los más de 400 datos interesantes de The Big Bang Theory, así que si pensabas que ya lo sabías todo, pues todavía queda más por descubrir. En este video exploramos más detalles ocultos, decisiones clave del guión, referencias a series icónicas, cameos sorpresa y por supuesto, más momentos divertidos. ¡Comenzamos! El capítulo final de la sexta temporada es el único de la serie en el que además de la música de los créditos finales se oye un audio de voz en off, que es la de Raj. Los escritores de la serie decidieron eliminar el mutismo selectivo de Raj en el final de la sexta temporada, ya que este era un obstáculo para las historias del personaje, además de que ya se había explotado todas las situaciones sobre esto, por lo que Kunal y Simon agradecieron el no tener que hacer más escenas en las que Raj le habla a Howard al oído. De esta manera, se supo que Raj es socialmente hábil con las mujeres. Para el capítulo La consecuencia de la duda, se tuvo que eliminar la escena donde Raj y Stuart hablan con una mujer en el centro comercial para tener el tiempo requerido para la transmisión del capítulo, por lo que Chuck Lorre dijo que esperaba darle otro papel a Lexi Contorsi, quien era la mujer que aparecía en la escena, pero no se concretó. La escena de Bernadette fingiendo su risa cuando está en el restaurante con Howard y Amy es una parodia de la escena del orgasmo falso de Sally interpretada por Meg Ryan en la película When Harry Met Sally de 1989. Carrie Fisher y James Earl Jones no se conocían en la vida real hasta que aparecieron en el capítulo El conflicto de la convención, ya que mientras el rodaje de Star Wars, Fisher estaba en el set y Jones estaba en una cabina de sonido dando voz a Darth Vader, por lo que nunca se vieron. La escena donde James Earl Jones toca el timbre de la casa de Carrie Fisher y se va corriendo no estaba previsto, esto fue algo que se le ocurrió a Jones. El comedor que compró Leonard solo salió en el capítulo La polarización de la mesa. El auto del futuro que aparece al final del capítulo La observación de mamá es uno de los primeros prototipos del Sparrow eléctrico desarrollado por Eléctrica Mecánica. En el capítulo La observación de mamá, Raj y Leonard hablan de que su juego del misterio del asesino es una copia de Terminator y que esta a su vez es una copia de otra producción. Esto se refiere a que Harlan Ellison demandó por plagio al estudio que estaba por realizar Terminator. James Cameron, escritor y director de esta película, lo negó y dijo que estaba preparado para llevar el caso en tribunales. Sin embargo, el estudio le dijo que él se haría cargo de los gastos si perdía el asunto, por lo que Cameron no podía arriesgarse, ya que apenas empezaba a hacerse de un nombre, por lo que se arregló fuera de los tribunales. Aunque Cameron asegura en la actualidad que el guión es suyo y que Ellison se aprovechó sabiendo que era conocido por las demandas de derechos de autor. El guión de la película que lee Penny en el capítulo La amalgama de la indecisión está escrito por Vince Gilligan, quien escribió y produjo Los Expedientes Secretos X y Breaking Bad. Además, se puede ver en la tarjeta de vanidad donde aparece la portada del guión un mensaje de Chuck Lorre en el que agradece a Gilligan diciendo el eslogan personal de Jesse Pinkman. La historia de Altair y Vega que Raj menciona que le dirá a Emily es una leyenda china de amor entre una hada tejedora llamada Shinu y un arriero o pastor de vacas llamado Niu Lang, que se celebra durante el festival anual Chishi y que lleva realizándose por más de 2600 años. El festival también es celebrado en Japón y Corea, donde es conocido como el Tanabata. Los efectos de Star Wars que se aplican al Profesor Proton fueron creados por ILM, la misma compañía que hizo los efectos visuales de las películas de Star Wars, filmando con más tiempo de lo habitual para que Bob Newhart pudiera hacerlo y darle tiempo a la empresa de crear los efectos. Cuando Sheldon da clases como profesor adjunto para poder cambiar su campo de estudio a materia oscura, compra galletas para preguntarle a sus alumnos sobre qué científico contribuyó al cálculo y lleva el nombre de una galleta. Se podría referir a Gottfried Leibniz, quien contribuyó al desarrollo de las ideas principales del cálculo integral y diferencial de manera independiente a los desarrollados por Newton, y que la empresa Balsen, con sede en Hannover, creó una marca de galletas llamada Leibniz en honor al científico. En la tarjeta de vanidad del capítulo La reverberación del desliz, Chuck Lorre dijo que esa sería la última tarjeta de vanidad. Sin embargo, continuó presentándolas en los siguientes capítulos. La voz de la madre del Dr. Oliver Lordis, que sale en el capítulo La agitación de la malinterpretación, fue hecha por Annie O'Donnell, quien interpretó a la madre de Amy en la cuarta temporada. El Dr. Oliver Lordis tiene algunas características que tienen Raj, Howard, Sheldon, Leonard y Stuart. Esta es la razón por la que les cayó tan bien y van a su casa para ver su colección.
La escena donde Sheldon le dice a Amy que la ama antes del baile de graduación se filmó en una sola toma, por lo que la reacción del público es completamente real y no necesitó de edición. El capítulo La infiltración del cuarto limpio está inspirado en el capítulo Fly de Breaking Bad, donde Walter y Jesse intentan sacar una mosca del laboratorio. Incluso algunos ángulos de la cámara son similares. Después de la muerte de Carol Ann Suzy, quien daba voz a la madre de Howard, se puso una foto de ella en el refrigerador del departamento de Leonard en homenaje a la actriz. Se consideró a Pamela Adlon para dar voz a la madre de Howard antes de que se decidiera que el personaje muriera. Sin embargo, ella hizo los chillidos de Hallie Wolowitz, dando un toque de la madre de Howard. Cuando Leonard, Raj, Amy y Emily están en la habitación de escape, se puede ver que Amy y Emily están vestidas como Vilma y Daphne de Scooby-Doo. Durante los descansos en los ensayos, el reparto jugaba un poco de ping pong para relajarse. El medio hermano de Howard, que aparece en el capítulo La implementación de la fortificación, no se volvió a mencionar. Incluso Howard dijo que no tiene hermanos ni hermanas. La reacción que hace Penny cuando Howard y Raj cantan su canción en la tienda de Stuart no estaba prevista, pero Kaylee no pudo mantenerse en el personaje, a diferencia de los demás, por lo que la escena quedó con la risa de Penny. El documental sobre Leonard Nimoy que se está filmando en el capítulo La resonancia Spock realmente fue realizado, llamándose For the Love Spock, para el cual se entrevistó a Mayim Bialik, Jim Parsons y Bill Prady. El capítulo La emoción de la noche de estreno es el único de la serie en el que se ve el nombre en la pantalla. Para la escena donde Penny sabe que Sheldon tiene intenciones de tener su primer encuentro íntimo con Amy, se grabaron varias reacciones en las que se incluían escupir el vino y dejar caer la copa, pero se decidió incluir en el corte final que Penny rompiese la copa en su mano. En el capítulo La sublimación de la cita de ventas, Sheldon y Raj descubren un asteroide y no saben cómo nombrarlo, aunque acaban nombrándolo Amy. En la vida real existen asteroides con los nombres de los actores protagonistas de la serie, con los números del 8621 al 8627, y uno con el nombre Sheldon Cooper, con el número 246247. La escena donde Leonard intenta sobornar al personal del restaurante es un guiño a la escena donde Chandler hace lo mismo en Friends. Cuando Bernadette quiere decirle a Howard que está embarazada, aparece un conejo en su jacuzzi. Este animal es un símbolo de fertilidad en varias culturas. En la celebración del cumpleaños de Sheldon no asistió su madre ni su abuela. Esto puede ser porque estaban celebrando el cumpleaños de la hermana gemela de Sheldon. La cabaña a la que van Penny, Leonard, Sheldon y Amy es la misma que se usa en Dos chicas en quiebra. Johnny Galecki le pidió personalmente a Judy Hirsch que interpretase al padre de Leonard, ya que según Galecki había desarrollado a Leonard basándose en el personaje de la serie Taxi de 1978, interpretado por Hirsch. Según algunos comentarios, se tenía previsto que Emily, la novia de Raj, fuera parte del reparto, siendo un personaje regular en la serie y se añadiría a los créditos iniciales, pero no fue así. Aunque Sheldon le dijo a Amy que nunca se sentaría en su lugar del sillón, Amy se sentó en su lugar en el capítulo La contaminación de la bañera, aunque fue solo por un pequeño momento. Las tarjetas de vanidad de Chuck Lorre, del capítulo La elasticidad de la veracidad al capítulo La recalibración del romance, hablan sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los objetos que están en la estancia de los departamentos pasan desapercibidos y la única vez que es mencionado alguno es cuando Sheldon se molesta por la bicicleta que está a la entrada del ascensor. La cortina de baño de la tabla periódica, al parecer, es de Sheldon, ya que se puede ver en el baño del departamento de Penny cuando Sheldon y Amy se mudan ahí. La cerveza importada que Howard menciona que llevó cuando Raj habla de encontrar un nuevo departamento es Hoegaarden, que se elabora en Bélgica. El capítulo La evaporación de la manutención es el más corto de la serie. En el capítulo La dispersión de la reminiscencia, Sheldon intenta averiguar dónde pudo perder su cuaderno con información confidencial, ya que no recuerda nada. Esto es un guiño a la trama de la película The Hangover. Sheldon, además de hablar Klingon, intentó aprender otros idiomas de forma autodidacta: el chino mandarín, alemán, español, finés, persa, árabe e hindi, por lo que Raj le dijo que le tradujera, ya que él nunca lo aprendió, y anteriormente Sheldon le había dicho que habla su idioma, refiriéndose al inglés, que es uno de los idiomas oficiales de la India.
Melissa Rush hizo las escenas de ventriloquía para el capítulo La regeneración de la cognición, donde habla con Howard. El set de la habitación del hotel cuando Amy se va a Princeton es el mismo que el de su departamento, donde vivía antes de irse al departamento de Penny. Los lentes de Bernadette y Amy, al igual que los de Leonard, no tienen cristales. Después del deceso de Carol Ann Susie, quien daba voz a la madre de Howard, se volvió a escuchar su voz una vez más en el capítulo El enredo de Bitcoin, por lo que se usó un audio de un capítulo anterior. El juego que lleva a Sheldon para hacerle compañía a Bernadette antes de tener a Michael, llamado La campaña por el norte de África, fue lanzado en 1978 y es considerado como uno de los juegos más difíciles y más largos jamás jugados. Además, es un artículo de colección. En el capítulo La excitación Gate, Penny le dará un tour a Bill Gates donde trabaja y Sheldon quiere conocerlo. Sin embargo, Raj dijo que lo conoció en la universidad cuando dio un discurso y le reclamó el no haberse esforzado más en Windows Vista, por lo que Bill lo golpeó. El papel de Larry Fowler, padre de Amy, no estaba considerado para que fuese interpretado por Teller. Hasta que se terminó el guión, la producción se dio cuenta que el papel le quedaría bien al ilusionista debido al acto que hace junto a Penn Jillette. Courtney Hangeler, quien interpretó a Missy, la hermana gemela de Sheldon, realmente estaba embarazada cuando se grabó el capítulo de la boda de Sheldon y Amy. Hasta aquí llega esta séptima parte, pero esto aún no termina. En la octava y última parte veremos más detalles del set de grabación, curiosidades que pocos conocen, más referencias, los récords que rompió y el legado que dejó esta joya de la comedia, que la convierte en una de las series más queridas de todos los tiempos. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento de nuevos videos.